Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Siempre amaré a Jesús. Será que algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción.
Y muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora. Recuerde que estamos en la semana con Jesús, la última semana de su sufrimiento acá en esta tierra, una semana de dolor, y vemos que durante toda esta semana el Señor va a estar hablándonos a través de su palabra. Toda la palabra del Señor nos habla del Mesías, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que esta semana es la Semana Santa, que el mundo dice, bueno, es la única Semana Santa que tienen durante todo el año. Para nosotros los cristianos todo el año es Semana Santa. Así que para nosotros esta semana es un recordatorio de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Recuerde que Él vino a dar su vida por usted, por mí, por toda la humanidad. Y este es el momento más propicio para que escuchemos palabra de Dios. En esta hora le recordamos que estamos aquí gracias a Dios, que Él nos ha concedido esta oportunidad, y gracias a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, y gracias a usted, querido televidente, que está viendo esta transmisión. Queremos leerle la preciosa palabra del Señor, y se encuentra en el Salmo 22, y leemos su versículo 1, y luego nos pasamos al versículo 12, donde habla los sufrimientos del Mesías. Y la palabra del Señor nos dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pasamos al versículo 12 y dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto por el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como usted puede ver aquí, el salmista David está hablando, profetizando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos una salvación por gracia, somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora, que el Señor hable a nuestra vida, que el Señor derrame bendición sobre su corazón, sobre sus amigos, sobre aquellas personas que usted desee un toque de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Y asimismo para que mi esposo, el pastor Morris Velázquez, pueda transmitir la palabra que Dios quiere darle a su corazón. Oh Señor mi Dios, muchas gracias, bendito Rey, por estar aquí con nosotros en esta noche. Creemos que tus promesas son reales, tus promesas son fieles, mi Dios. Tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Dios, todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros nos recuerda que tu venida está a las puertas. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, en esta hora, bendito Dios, suplicamos su dulce presencia en esta hora, que usted sea transmitiéndonos esa palabra, hablando a cada corazón, bendito Dios, que podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo alrededor nuestro, alrededor de nuestros seres queridos. Oh bendito Dios, yo sé que el tiempo es corto, el tiempo está tan cercano, mi Dios, por lo tanto usted ha dado una oportunidad más a la humanidad, mi Dios, para que podamos levantar nuestra mirada al cielo y confesar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, oh Rey del cielo, yo suplico que usted hable a cada corazón, a cada vida, mi Dios, y sea ayudándonos a comprender su preciosa palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por haber dado su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Suplicamos su presencia ahí donde están nuestros amigos, nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, mi Dios, que sea tocando, Señor, y ayudando a cada vida, que pueda ser suave, Señor, que pueda ser un corazón, Señor, un corazón muy suave para recibir su palabra. En esta hora bendecimos, Señor, a su siervo, el pastor Morris Velázquez, que trae su palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Aleluya. Dejamos al pastor Morris Velázquez con ustedes esta preciosa palabra. Amén. Y bendiciones a todos mis hermanos que me están viendo en cualquier parte de esta ciudad o en cualquier parte del mundo. Estamos muy contentos de estar aquí con usted, donde quiera, vuelvo a repetir, donde quiera que usted me esté viendo. Estamos celebrando la Semana Santa. Esta es una época tan especial, donde todos tenemos que pensar
en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Como iglesia, la iglesia de Jesús es el camino, quiere llegar hasta donde usted está, y que no importa lo que está pasando ahora en el mundo, lo más importante es de que Dios tiene todo bajo control. Yo quiero que lo recuerde siempre, Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le ha escapado el mundo de la mano, ni tampoco Dios se ha ido a dormir. Cada cosa que está sucediendo en este mundo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y usted es parte de ese propósito. Y el hecho de que estemos aquí este día, hablando de la palabra de Dios, es parte de ese propósito de Dios. Hemos venido tocando un tema que comenzamos el día de ayer, un tema donde vamos a pasar una semana con Jesús. Yo sé que los 365 días del año tenemos que vivir con Jesús. Pero hoy vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir allá a la época cuando Jesús estaba viviendo en esta tierra físicamente, en su primera venida. ¿Y qué fue lo que Él estuvo haciendo una semana antes de la crucifixión? ¿Cómo vivió esa semana que se le conoce como la semana de la pasión? Y hoy continuamos un tema. El día de ayer lo comenzamos hablando, y el día de ayer, lunes, el Señor estuvo en el templo, limpió el templo. Y nosotros tomamos la enseñanza bíblica diciendo de que cada uno de nosotros tiene que limpiar su templo personal, darle mantenimiento para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Hoy es día martes, y en este día martes vamos a seguir al Señor Jesús en lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hace en un día martes el Señor? Cuando Él va al templo nuevamente, Él comienza a ubicarse en alguno de los atrios del templo y comienza a enseñar. Fíjese esto, durante mucho tiempo en su vida, Él no quiso ir en una confrontación contra aquellas personas que eran los líderes religiosos de aquella época. En aquella época estaban los fariseos y los saduceos como los exponentes de la religión judía de aquella época. Además hay otro tercer grupo como los esenios también que andaban por ahí, pero tomemos como estos dos grupos principales los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran personas muy celosas de la ley, que querían que todo se cumpliera al pie de la letra, y especialmente que la mayoría de judíos cumplieran la ley al pie de la letra. Por el otro lado, los saduceos eran un grupo que ellos eran una mezcolanza de creencias o filosofías helenísticas con un poco de judaísmo. Por ejemplo, ellos no creían en ningún ser espiritual. Ellos pensaban que te morías y ahí terminaba todo. ¿Para qué seguir pensando en eternidad? Por eso habría que disfrutar y vivir la vida a lo máximo, porque después de esta no había otra. Estos eran los que gobernaban religiosamente hablando en aquel tiempo. Este día el tema que yo quiero hablarte es un tema pero muy importante. Y le he puesto Jesús o religión o Jesús. Porque lo que Jesús hace es que Él llega en este último año, en esta última semana de su vida, a confrontar como nunca antes a todos aquellos que habían manejado la religión del pueblo por mucho tiempo. Y yo quisiera que nosotros fuéramos a leer en Mateo. Voy a ocupar el Evangelio de Mateo en su capítulo número 21. Este pasaje bíblico usted lo puede encontrar a través de los diferentes evangelios, pero yo voy a ocupar este día como base el Evangelio de San Mateo en su capítulo 21, y vamos a leer el versículo 23 como pasaje principal. Mire lo que dice: cuando vino al templo, está hablando de Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Fíjense lo que le dice: ¿con qué autoridad haces esas cosas y quién te dio esa autoridad? Se recuerda, un día anterior, ellos se habían, dice la palabra de Dios, que se ensañaron, se airaron,
se enojaron porque el Señor acabó con el business o con el negocio que ellos tenían en el templo. El Señor limpió todo el templo y no dejó que lo volvieran a restablecer, y aún más vieron que allí mismo en el templo se estaba alabando al Mesías y milagros estaban pasando. Ellos quedaron muy enojados, y ahora que vieron que Jesús nuevamente estaba en el templo, en la casa que ellos gobernaban y manejaban, se acercan a Jesús y le hacen la pregunta: bueno, ¿cuál es tu autoridad? ¿Por qué estás haciendo estas cosas que estás haciendo? ¿Quién te ha dado autoridad? Yo quiero explicarle. La palabra religión que nosotros ocupamos viene de una palabra latina, relegare, que lo que quiere decir es estar atado a algo. Yo sé que una de las preguntas que todos podemos entender bien fácilmente es cuando se le pregunta a alguien: Señor, señora, ¿qué religión usted tiene? Y decimos: bueno, yo soy cristiano, yo soy evangélico, soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy musulmán. Y rápido presentamos como una tarjeta de presentación para que nos hagamos una idea de cuáles son las creencias religiosas de esa persona. Pero fíjense que el Dios de la Biblia, desde que comienza en un principio, trata de que el hombre simplemente le pide, escucha, eso es lo que hace Dios, le pide que sea obediente y que actúe de acuerdo a la obediencia que tiene a Dios, y que imite a Dios en su misericordia y en hacer las cosas correctas. Nunca Dios trató de amarrar al hombre a ciertas formas de pensamiento. La religión la vemos por primera vez en la época de Nimrod. Nimrod dice que fue el primer poderoso sobre la tierra. Fue el mismo que mandó a construir una torre, que dice que la idea de él que llegara hasta los cielos. Algunas versiones de la Biblia, no tengo tiempo porque el tema es demasiado largo de esta noche, muchos llegan a creer que lo que puso en el tope de la torre eran los símbolos del zodiaco. Fue un hombre que desarrolló una religión pero muy estructurada, poniéndose él y su esposa y su hijo como los dioses principales, y aún se iba a creer de que todas las religiones proceden de lo que Nimrod establece ahí en lo que era la tierra de Babilonia. Por eso se llamó la Torre de Babel o la Torre de la Confusión. Desde entonces el hombre ha tenido sus propias ideas. Esto es lo que hace la religión. La religión reconoce que hay un ser supremo y le da diferente nombre, depende a dónde estés. Y luego el hombre piensa: ahora, ¿cómo yo me puedo acercar a ese ser supremo? Escuchen lo que te estoy diciendo. ¿Cómo yo me puedo acercar a ese ser supremo? Otro a pensar: no solamente es uno, son varios. Otros le dan forma y piensan que hay una mitología. Por ejemplo, como los griegos, los aztecas, los mayas, tenían muchos dioses. Dioses que gobernaban la lluvia, dioses que gobernaban el trueno, dioses que eran los señores de la muerte o de la noche, etcétera, etcétera. Y el hombre en base a eso escribió libros y comenzó a dictarle a las personas cómo tenían que acercarse a esos dioses y cuál era la mejor manera de poder obtener favores de esos dioses. Por ejemplo, en nuestros América precolombina había un sistema en el cual, para poder agradar a los dioses demandaban sangre, había que hacer sacrificios humanos para tener una buena cosecha. La religión hace un montón de reglas. Veamos y vamos a la época de Jesús. En el monte Sinaí, Moisés lleva a los israelitas y Dios se les revela y les da 10 mandamientos. Les dice: estos 10 mandamientos son sus principios morales sobre el cual ustedes y la nación tienen que vivir. Además de los 10 mandamientos, le da otra cantidad de mandamientos que van a determinar la vida civil de ellos como nación, qué tienen que hacer como nación. Su vida religiosa, cuál era la manera. Dios
Dios, escuchen esto, y aquí está la gran diferencia. Dios les está diciendo cómo quiere que se acerquen a Él. Estaba establecido. ¿Y cuáles eran las fiestas que ellos iban a celebrar? 3 aspectos que Dios determinó para ellos. La religión que el hombre inventa, escuchó lo que dije, el hombre sin ninguna base simplemente establece normas que cree que son las mejores para acercarse a Dios. Pero Dios desde el principio deja establecido, Él, no el hombre, cuáles son las normas que tienen que seguirse. Y eso vino caminando por el tiempo, pero según el tiempo, fíjese esto, según el tiempo, los 613 mandamientos originales que Dios le había dado al pueblo de Israel, por cada mandamiento se comienza a escribir una explicación cómo usted debería de cumplir ese mandamiento. Imagínense, pongamos de este lado, mandamiento original, pongamos aquí la interpretación del mandamiento y pongamos aquí el comentario a la interpretación del mandamiento original. Cuando usted estudiaba y se lo daban a conocer al pueblo, le daban a conocer este extremo. Ya no le dieron a conocer lo que Dios originalmente había dicho. Entonces, ¿qué llegó a pasar a estas alturas? Lo que llegó a pasar a estas alturas, en la época que vino Jesús, es que este grupo de ideas religiosas tenía al pueblo tan amarrado que simplemente vivía en un formalismo religioso. Un formalismo religioso que Jesucristo lo tiene que confrontar porque el ser humano no se estaba acercando a Dios, sino que sentía que acercarse a Dios era una carga demasiada. Puede pasar que usted llegue a sentir que Dios exige mucho, que Dios pide mucho de usted. Y quizás usted se llegue a sentir de esa manera. Pero es porque nosotros los hombres muchas veces hemos puesto demasiadas cargas sobre las personas. Y a veces nosotros, escuchen, lo tremendo esto es que nos acostumbramos a la vida religiosa. Es como en este momento, hablaba con alguien y me decía, qué difícil va a ser que las iglesias sobrevivan después de esto, porque parece que esto va para largo tiempo. O sea, que en otras palabras, una iglesia puede estar viva si solamente se está reuniendo como se estaba haciendo antes, los domingos, los miércoles, y estarse moviendo en los diferentes grupos. Eso hace una iglesia activa. Yo quiero decirle, Dios para Él, la iglesia es cada uno de nosotros. Está aquí en nuestro corazón. La iglesia es ahí donde usted me está viendo. Ahí está la iglesia. La iglesia es donde quiera que nosotros vamos. La iglesia va con nosotros. Yo creo que en tiempos como estos, Dios te está hablando a ti de una manera poderosa. A que mires que tú eres la iglesia, que sí va a ser necesario que nos volvamos a reunir, pero no con la religiosidad que muchas veces lo hacíamos de cantar porque se cantaba, porque nos decían que se cantaba. Usted podrá ver inclusive en los grandes conciertos con grandes cantantes, cantantes poderosos, música muy bonita, donde hay gente que está alabando a Dios, pero también va a haber gente que está bostezando, va a haber gente que está sentada, va a haber gente que se para y se va. Y usted dice, ¿por qué no todos sienten lo mismo? Es porque, escúcheme bien, ayer yo lo explicaba, solamente cuando restauramos la presencia de Dios en nuestra vida, podemos volver a sentir la presencia de Dios dentro de nosotros. Y el Señor viene y confronta a estos personajes, porque sabía de que durante mucho tiempo el pueblo estaba con hambre de Dios, quería acercarse a Dios. Estaban cansados de la religión. Me acuerdo en una ocasión con mi esposa, fuimos a un parque de diversiones. Ella ama mucho subirse a las ruedas. Yo no, yo trato de evitarlo a lo máximo. Pero ella dice, voy a ir ahí. Ok, está bien. Y recuerdo que se fue y pasó el tiempo y nunca te regresaba. Cuando regresó, después de 1 hora o más de 1 hora, le digo yo, wow, que bastante tiempo estuvieron dando vuelta. Me dice, no. Me dice, ¿sabes cuánto tiempo tuve que esperar para entrar a la rueda? Para entrar a ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánto? Casi 45 minutos. ¿Y cuánto duró? 5 minutos, me dice. Solo fue a la entrada. Y le digo, ¿por qué no te sales? No podía salir porque detrás de mí había gente y estaba atrapada en la fila. No podía salir de ahí.
Digo, eso es lo que hace la religión. La religión es simplemente como estar en la cola, estar en la cola, estar en la cola. Y cuando de repente una vez al año tú sientes el toque de Dios, que realmente fue el momento que dices, vale la pena ser cristiano. Entonces viene Jesús y viene a tocar este tema, viene a decir, vamos a quebrar esto. Y lo primero que dijimos, que dicen, ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuál es la autoridad que tú tienes para venir a hacer esto? Y él les responde, ok, yo les respondo con otra pregunta. La pregunta que yo le voy a hacer, el bautismo de Juan. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿El bautismo de Juan era de esta tierra o era del cielo? Y ellos por conveniencia no sabían cómo responder. No sabían si decir, si le decimos que era del cielo, nos va a decir, bueno, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que era de la tierra, la gente va a decir, ¿cómo ustedes, los líderes religiosos, están diciendo que Juan era un engañador? Entonces dijeron, no sabemos. Entonces les dijo, si ustedes no son capaces de entender eso, ni mucho menos me van a entender lo que voy a decir, por lo tanto, no les digo nada. Los dejó en vergüenza. ¿Por qué? Porque la religión, escúchame, solo se preocupa por el embellecimiento de ella misma y no por la gloria de Dios. ¿Qué más? Luego a continuación dice, y el Señor comienza a hablarles a ellos. Estas parábolas eran para ellos, para que ellos entendieran y se dieran cuenta que su religión los estaba matando a ellos mismos. Y les habla y les cuenta la parábola de dos muchachos. Un muchacho que le dijo el padre, ven conmigo a trabajar. Y este muchacho le dice al padre, claro que sí, papá, yo voy. Y dice que a las horas de las horas ni llegó ni se apareció. Pero había otro muchacho que el papá le dijo, hijo, ven a trabajar conmigo. Y dice que el muchacho le dijo, papá, ¿para qué voy a ir? No, yo no estoy yendo, papá. Pero dice que al final fue a trabajar a la viña. Entonces el Señor les compara y les dice, mire, ustedes son supuestamente los llamados, los líderes religiosos, los que conocen la ley. Ustedes han sido los escogidos por Dios. Pero lo que están haciendo ustedes en este momento es que ustedes pretenden que hacen las cosas, pero ustedes no cumplen las cosas. Pretenden de que ustedes son justos, hablan de la justicia, pero no son justos. Hablan del amor, pero no tienen amor. Hablan de tantas cosas, hablan que cuando oran, mira que todo el mundo lo vea como oran, pero en realidad su corazón no está ahí. Y miren lo que le dijo el Señor claramente en el versículo 32 del capítulo 21 de Mateo. Porque vino a vosotros, dice Juan, camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras o las prostitutas le creyeron. Y además en el versículo 31 le dice, de cierto digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, ellos, yo creo que al oír esto se ofendieron, porque ellos tenían una idea de que porque ellos eran los líderes religiosos, ellos iban adelante a las cosas de Dios. Y el Señor le dice, no, yo conozco su corazón. Yo conozco que ustedes solo son pura fachada, pero dentro de ustedes no hay nada. Pero aquellas personas que ustedes desprecian, los publicanos, esas personas que trabajan para el gobierno romano y que ustedes les llaman traidores, que no los dejan entrar a la sinagoga, no les quieren ni hablar, o esas mujeres que cuando ustedes las miran por el estilo de vida que tienen, nunca les han llevado la palabra de Dios, nunca les han dicho, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te puede salvar, Dios te puede ayudar. Aquí hay una palabra de fe para ti. Por el contrario, a esas personas ustedes las han señalado, las han llamado pecadores, las han llamado malas y siempre están hablando de lo malo que son, y cuando las miran mejor se apartan y hasta su ropa sacuden porque piensan que los pecados caen sobre usted. Pues esas personas que ustedes piensan que no valen nada son las personas que van adelante en el reino de Dios. Yo creo que esto los ofendió grandemente a ellos, los ofendió tremendamente, pero el Señor no dejó todo ahí, sino que Él siguió diciendo, aquí va otra parábola más. Había un hombre que era dueño de muchos viñedos, y él mandó a diseñar ese viñedo, le puso los muros de protección, las torres de vigilancia, le puso todo, y le dio la viña a unos campesinos, y le dice a los campesinos, por favor, trabajen. Y cuando sea el tiempo del fruto, ustedes agarran su parte y yo agarro mi parte. Cuando ya era el tiempo de recoger, el dueño de la finca, recoger su parte, su porción, y llegaron los siervos del dueño, dice que estos labradores o estos campesinos malvados mataban a todo el que era enviado por el Señor. Dice que finalmente dijo, voy a mandar a mi hijo
Porque cuando mi hijo llegue, entonces ellos le van a tener mucho respeto a mi hijo. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando ellos vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y así nos vamos a apoderar de su heredad, porque entonces no hay quien herede esta tierra, así que va a ser de nosotros. Dice que lo agarraron, lo tomaron de la viña y lo mataron. Y dice, ¿qué creen ustedes que el Señor va a hacer cuando venga? ¿Qué le va a hacer a esos campesinos? ¿Qué creen que le va a hacer el Señor? Y le dijeron, ellos mismos respondieron, dijeron, a esos malos Dios los va a destruir sin misericordia y le va a dar su viña a otros labradores o a otros campesinos que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, ellos mismos estaban cayendo en su trampa. ¿Por qué razón? Porque ellos eran, escuchen, ellos eran esos labradores malvados. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, les había dado la oportunidad de que ellos fueran los maestros de Israel, de que ellos llevaran el reino de Dios a todas aquellas gentes con necesidades. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos simplemente se adueñaron ellos. Por eso es que ellos le decían, Jesús, ¿cuál es tu autoridad? ¿Y no acaso Él es la autoridad máxima? ¿No acaso Él es el príncipe de los pastores? Sin Cristo no existen las iglesias. Sin Cristo no hay Biblia. Sin Cristo no hay cristianismo. Entonces, ¿cómo es que ellos se atreven? Ellos, es como, aquí esta parábola es como que le está diciendo al dueño de la empresa, ¿y vos cuál es tu autoridad aquí? Recuerde, él tenía el poder de hacer esto que dice al final, de que iban a venir y los iban a destruir a todos. Entonces, él les está diciendo de que él es el heredero de todas las cosas. Él traía el evangelio de gracia y él era el que traía esas buenas noticias que ellos estaban desechando, y como ellos no querían esas buenas noticias, se le iba a dar a los gentiles y a ellos le iba a venir mucho juicio por estar deteniendo lo que Dios quería hacer. Qué difícil es ser una persona religiosa. Qué difícil es simplemente tratar de aprender la Biblia solo por pretender que yo sé de la Biblia, mas no pongo mi corazón en eso. Qué difícil es tratar de mostrar a los demás que yo tengo una vida espiritual muy profunda, cuando en realidad en mi corazón está lejos, está apartado de Dios. Y cuando muchas veces Jesucristo ha querido tomar parte de mi vida, ha querido tomar el centro de mi vida, no le he permitido. Y muchas veces yo le he dicho, Señor, ¿con qué autoridad tú me pides que te sirva? ¿Con qué autoridad tú me pides que yo vaya a orar? ¿Con qué autoridad tú me pides que yo comparte el evangelio, que yo comparta lo que tengo? ¿Con qué autoridad? Así muchas veces respondemos nosotros. Viene el Señor y les lanza otra parábola más. Sigue hablando a los corazones de ellos. O sea, el Señor no simplemente llegó para pisotearlos a ellos, sino Él llegó con el propósito de que ellos reaccionaran y se volvieran. Estas enseñanzas son las últimas enseñanzas, que si en ese momento, escuchen, si en ese momento ellos se arrepienten de corazón y se entregan a Dios de todo su corazón y se arrepienten de su religiosidad, la historia del pueblo de Israel hubiese sido otra. Eran los últimos momentos. Jesús está diciendo, esta es la última oportunidad que tienen. Arrepiéntanse hoy. Yo no sé si esta será tu última oportunidad en esta transmisión. No sabemos si en el próximo minuto el Señor viene y nos lleva a todos. No sabemos cuánto tiempo tenemos para vivir, pero el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Y termino con esta última. Dice, les voy a contar otra parábola. Dice, un gran rey quiso hacer una gran boda para sus hijos y envió a llamar a todos sus siervos, a todos los convidados, a todos los que quisieron venir. Pero dice que los siervos del rey, cuando fueron a invitar a todos diciendo, mira, ya está preparado todo, los toros, los animales, o sea, la comida está listo. Pero miren qué triste lo que dice el versículo 5 del capítulo 22. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y a sus negocios. ¿Escuchó? ¿Quién estaba mandando la orden? Era un rey, una persona de autoridad, de poder. ¿Pero qué hacen ellos? Simplemente los ignoran, sin hacer caso. O sea, se burlaron de ellos, no le hicieron caso. Dijeron, ¿qué nos importa? Despreciando a los siervos, estaban despreciando al rey. Por eso, hoy yo te estoy hablando aquí. No me desprecies lo que te estoy diciendo. Porque esto
Lo que yo estoy hablando no en nombre mío, sino que estoy hablando en nombre de mi Rey, para que tú puedas reaccionar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice, se fueron a sus labranzas, fueron a trabajar en el campo, otros se fueron a sus negocios, y otros, dice, agarraron los siervos, los afrentaron, los golpearon y por último los mataron. El Señor está diciendo, por muchos años yo les he mandado profetas, y muchos profetas ustedes los han agarrado, los han maltratado, los han cortado por mitad, los metieron en pozos, hicieron de todo con ellos. No quisieron entrar a la imitación del reino, no quisieron olvidarse de su religión. Su religión estaba más bonita, su estatus religioso era más importante que simplemente ser un seguidor de Jesús. Mire qué más dice la palabra de Dios. Dice que el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Ahí está hablando del peligro que sucederá sobre los religiosos. No podemos vivir la vida siendo religiosos porque vendrán consecuencias, porque después dice a los siervos, la cena está preparada. Los que invitamos no eran dignos, entonces vayan a los caminos, vayan al campo e inviten a todo cuanto encuentren. Y dice que los siervos fueron a todos lugares a invitar a malos y buenos. Escuchó, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Todos llegaron, malos y buenos. Escuche bien, el evangelio del Señor no solamente es para los religiosos, para los más puros, para los más buenos, es para todo el que quiera. Y aún más dice aquí la palabra de Dios en la parte final que salió el rey para ver a todos los convidados y había un hombre ahí que no estaba vestido de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echad las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dije que con esto terminaba. Es Semana Santa y cuando preparaba este tema, pensaba en lo que es nuestra vida cristiana. Pensaba en lo que hemos hecho todo este tiempo atrás. Y me hacía un análisis a través de este espejo. ¿Soy un religioso o soy un seguidor de Jesús? ¿Cuántas veces yo le dije, Jesús, ¿por qué me estás cambiando mis planes? ¿Con qué autoridad tú dices que yo no haga eso? ¿Con qué autoridad tú me dices que haga aquello otro? ¿Cuántas veces nosotros desafiamos al Señor en nuestras vidas como estos fariseos? ¿Cuántas veces hicimos de esa manera? Mira, aún habría mucho más que ir a través de la palabra, de todo lo que el Señor estuvo hablando, cómo después vinieron los herodianos y le preguntaron, ¿se puede pagar impuestos, sí o no? Querían agarrar al Señor en ese juego de palabras. Y el Señor le dijo, den a César lo que es de César. Este mismo día pasó todo eso. Vinieron también los otros, mira, había una mujer de que vino el primer esposo, se casó con ella, se murió el esposo, después el otro hermano del esposo se casó, total que fueron 7 esposos, y entonces se murieron todos, la mujer. Entonces cuando llega al cielo, ¿de quién va a ser esposa si tuvo 7 maridos aquí en la tierra? El Señor dice, ustedes están errados, ustedes no saben interpretar la palabra de Dios. En el cielo no existirá lo mismo que aquí en la tierra, será diferente. Y aún más, el capítulo 23, si usted lee el capítulo 23, es el capítulo más duro contra los fariseos. Y en ese momento más duro, el Señor le dice, en resumen, lo que yo quiero, le dice, lo único que yo quiero es que ustedes guarden estas 3 cosas, justicia, misericordia y fidelidad. Es las 3 cosas que le dice. Ustedes tratan de hacer tantas cosas tratan de hacer, pero yo solo les pido que hagan 3 cosas nada más, y que ustedes sigan estas 3 cosas en su vida. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste en ustedes. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Escuchó? Lo más importante de la ley. 1, la justicia. 2, la misericordia. Y 3, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Qué Dios te pide? Es cierto que hay muchas cosas que hacer, pero sobre todo 3 cosas bien importantes. La primera, la justicia. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás viviendo? Porque hay muchas personas que yo no hago eso porque el pastor me regaña.
¿Y quién es el pastor? No porque en nuestra iglesia no creemos. ¿Y quién es la iglesia? Lo que te tiene que interesar, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? La justicia es vivir de acuerdo como Dios dice. La misericordia es amar a aquellos que no se lo merecen. Y la fe, en este caso, habla de la fidelidad, el de permanecer, no importando lo que está sucediendo. Hermanos, vamos a continuar el día de mañana desarrollando este tema, donde vamos a entrar al capítulo 24. Todo esto pasó, esas enseñanzas, ese mismo día martes, donde el Señor habla de su segunda venida. Así que no se pierda el día de mañana, que vamos a estar hablando de las señales de la venida del Señor. Pero hoy, este día, yo quiero dejar esta palabra en tu corazón. Religión o Jesús. ¿Qué tienes tú? Religión o Jesús. ¿Quién puede responder? Yo no puedo responderte a ti y decirte, tú eres un religioso. O sí, eres un seguidor de Jesús. Tú mismo lo sabes. Así como tampoco usted me puede juzgar a mí y decir, tú eres un religioso. O tú eres un verdadero seguidor de Jesús. No. Cada uno de nosotros sabe la respuesta en el corazón. Yo te quiero invitar a que tomemos un paso de fe. Cuando termino estas enseñanzas, eso es lo que deseo, que tú tomes un paso de fe en tu corazón y digas, Señor, si he estado viviendo en religiosidad, yo quiero volverme verdaderamente un seguidor tuyo. Yo quiero decirle, en la segunda quincena de enero de este año, yo estuve en la ciudad de Melbourne. Y un día, un domingo por la noche, pasamos a visitar a un hermano, me acompañaba el hermano Domingo Fuentes y juntos fuimos a visitar a esta persona. Y esta persona, muchas veces Dios le ha hablado de una manera profunda. Y es una persona que no anda diciendo por las calles, yo soy profeta, es una persona callada, pero lo que dice, pasa. Las revelaciones que Dios le ha dado siempre han sido bien, pero bien certeras. Y cuando llegué me comienza a contar, me dice, yo tuve, me dice, una revelación de Dios. Dios me mostró, me dice, un pastel o un cake para una boda. Y me enseñó el dibujo, este es el dibujo de lo que vi. Y me dice, y cuando yo lo vi, al principio decía, Señor, ¿qué es esto? Y una voz que me dijo, me contó él, dile a la iglesia que se prepare y se santifique, porque yo vengo pronto. Eso fue segunda quincena de enero. Cuando yo oí eso, me dijo, aquí tengo una fotocopia. Y me regaló una fotocopia del dibujo que él hizo. En otro día se lo puedo mostrar. Pero hoy en este momento, más que nunca, todos estamos de acuerdo en algo, que hoy más que nunca sentimos que el Señor viene. Y mi pregunta para usted, estimado amigo, ¿estás preparado? ¿Estás listo si el Señor viniera ahora mismo? Pues esta transmisión se trata de ponernos a cuenta, porque puede ser en cualquier momento. ¿Qué le parece si oramos juntos al terminar? Padre lindo, te damos gracias por este momento. Te agradecemos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, yo ruego por aquellas personas que su corazón quiere volverse a ti y te dicen, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, te invito a mi corazón, quiero que tú seas mi Señor, me vuelvo a ti, porque yo quiero estar preparado para el día que tú vengas, en el nombre de Jesús. Señor, la iglesia entera te dice a ti, ven Señor Jesús, ven, te estamos esperando, perdónanos y límpianos por tu sangre poderosa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Realmente ha sido un privilegio muy grande haber compartido la palabra de Dios contigo en esta Semana Santa. Recuerda, mañana nos volvemos a ver a la misma hora y por este mismo canal. No se te olvide contarnos desde dónde nos miras y si has tomado una decisión por Jesucristo, dinos tus peticiones también, escríbenos y nosotros vamos a estar contentos de saber de que tú siempre nos estás viendo. Hasta pronto, Dios te bendiga y la paz de Dios esté sobre ti toda la vida.
Y hemos escuchado una preciosa palabra del Señor donde nos habla a reflexionar, donde tenemos que ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no de tradiciones, no de rituales, no de cosas que nos vienen a poner palo en nuestro corazón, sino que aquello que nos pone una búsqueda a nuestro Dios. Así que recuerde, la palabra de Dios nos ha hablado en esta hora y tenemos que ser hacedores de esta palabra. Le queremos recordar a sí mismo que para el día viernes tenemos nuestro programa en radio en el 95.3 FM a las 12 del mediodía. Todos los días viernes estamos allí a partir de las 12 hasta las 1:30. Así que no se olvide de escuchar nuestro programa Despertar Hispano. Así que agradecemos también su habernos estado viendo en esa transmisión y le recordamos para el día de mañana continuamos con la serie Una Semana con Jesús. Recuerde, esos mensajes tocan nuestra vida y nos hacen acercarnos más a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, ya que su venida está a las puertas. Que Dios les bendiga y hasta pronto.